Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Voy a estar presentando una charla de vulnerabilidades en sistemas de salud, vulnerando sistemas de salud. ¿Tus datos están seguros? Es la pregunta justamente que nos vamos a plantear en esta charla. Y avanzamos ya en lo que es, empezando por las vulnerabilidades del sector privado. Y acá quería arrancar con lo que es una anécdota, una historia personal que me llevó a lo que sería el primer finding al respecto. Eh, Resulta que un día Mica, mi compañera, como cualquiera de nosotros, el médico le receta unos estudios personales, ¿sí? Para lo cual, como hoy sabemos, el centro médico en el cual se iba a hacer los estudios tiene su propia aplicación, donde se sacan los turnos, en donde se coordinan los horarios y en donde incluso al final, una vez que salió de hacer su estudio, le dieron una especie de papelito con un código y que le iba a llegar a través del mismo sistema del centro médico un link para poder descargar o ver sus estudios y también obviamente para el profesional médico que los pueda acceder, ¿no? En este caso. Con lo cual vino muy contenta con sus estudios, todo muy patrocinado por la tecnología, digamos. Al otro día llega al estudio, le llega a ella el link, básicamente, y estábamos trabajando acá en el mismo escritorio y me dice, mirá, me llegaron los estudios, qué bien, ya tengo el link, perfecto. Y yo entonces lo que hago es como miro para el costado, ella estaba en la notebook del costado, ¿sí? Y le digo, y ella me dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? Y yo le digo, no, eso me suena medio raro. Me dice, pero ¿qué estás, de qué te diste cuenta, no? Y yo le digo, no, a ver, pasame el link. Y ahí, bueno, justamente me dice, ¿pero qué estás mirando? Como que me comí un regaño porque, nada, nuevamente, el hacker mindset, digamos, la curiosidad, más que estar mirando el estudio, que son todas manchas grises y la verdad que no entendemos muy bien de lo que está hablando, yo me puse a mirar el link precisamente y ya el link, digamos, por estar todo el tiempo pensando en este tipo de cuestiones, el link me pareció raro, que es lo que pego ahí abajo, obviamente está redactado el dominio, ¿no? Con lo cual, este link era el que le permitía a ella acceder a sus estudios, básicamente, ¿sí? Entonces, me pasa el link por WhatsApp, como haría cualquiera, y ahí es en donde llego al primer finding, obviamente a la primera vulnerabilidad que detecté en un sistema de imágenes, en este caso, de estudios por imagen, ¿no? Entonces, me pasa el link y yo desde mi otra PC, sin ningún tipo de acceso, ni control de acceso, contraseña, usuario ni nada, accedo, acá pueden ver, a sus estudios directamente. Con lo cual acá tenemos la primera vulnerabilidad de este sistema de imágenes, que es lo que nosotros conocemos como un broken access control, que básicamente simplificado sería algo que debiera tener un control de acceso, pero que no lo tiene, que se puede bypassear de alguna forma. Con lo cual ya tendríamos acá un primer finding importante, ¿no? Un broken access control muy claro. Siempre que nosotros encontramos un broken access control, lo primero que pensamos los hackers es, bueno, probablemente tenga un IDOR, que es un Insecure Direct Object Reference, ¿sí? Que es justamente la idea de decir, si yo puedo acceder a por ahí puedo acceder al resto, cambiando, en este caso, el código del estudio, el código del paciente y demás. Ahí marqué en rojo lo que sería el código del estudio, básicamente. En este caso. Y bueno, al no ser una sucesión numérica simple, sino que tiene, como ven ahí, un montón de caracteres y diferencias, ¿sí? Esto sería para lo que es un IDOR, un caso complejo, ¿sí? Encontrar el patrón en este choclo, digámosle, de caracteres, es algo que podría llegar a ser complejo, más aún si no nos están, digamos, contratando para hacerlo, ¿no? Y acá es donde dejo un tip. La primera pregunta que nos hacemos para avanzar en esto, digo, ¿será una especie de problema propio del centro médico o lo tendrán otros centros médicos porque este software lo están consumiendo otros centros médicos, ¿no? Entonces dije, lo primero que se me pasó por la cabeza, ¿qué tal si lo dorkeamos? ¿Y qué es un dork? Un Google Dork básicamente es una búsqueda en Google, ¿sí? Utilizando cierto parámetro y ciertas expresiones que nos permiten llegar a información que ya está indexada por Google, básicamente. Entonces hay en ExploitDB, como pueden ver ahí tengo un montón de dorks publicados por propio mi trabajo, yo voy encontrando este tipo de patrones
que permitirían solamente con buscar en la URL o en diferentes partes encontrar este tipo de información expuesta directamente utilizando el buscador. Por eso se le llama DOR, que es como una forma muy sencilla de encontrar un exposure, para lo cual yo lo que hice fue agarrar la URL que venía en el link, justamente que tenía el Broken Access Control, y crear este string, esta expresión acá arriba que pueden ver. Y acá encontramos lo que sería la segunda vulnerabilidad de este sistema. Básicamente, directamente en Google, utilizando un DORC para encontrarlo, ¿no? Llegué a estudios de otras personas en otros centros médicos, directamente accesibles a través de Google, que ya estaban indexados. Como pueden ver acá vemos uno de los findings. Acá ya no es Mica, mi compañera, sino que es otra persona en otro centro médico, otro tipo de estudio, con lo cual acá tenemos la segunda vulnerabilidad. Ya no solamente tengo estudios míos, sino estudios de otros, de terceros. Un pasito más, dentro de esos estudios de terceros, acá tenemos otro caso, podemos llegar a encontrar estudios antiguos, otros estudios. Con lo cual, acá ya el vector de ataque y la superficie de ataque se empieza a ampliar. Estoy encontrando mucha más información. Además está decir que es información de salud, confidencial, personalísima para la ley, ¿no? Obviamente. Otro tip que puedo dar para los bug bounters, ¿no? Sería justamente, siempre que tenemos la posibilidad de un IDOR, nos queda picando en la cabeza cómo podríamos llegar a explotarlo. Y una de las ideas que se me ocurrió en este caso, nuevamente aprovechándome de un DORC, es hacer una búsqueda por el título de la aplicación en este caso. Y como pueden ver ahí, en este in-title que armé, encontró un montón de hits, cientos de hits, ¿sí? Que básicamente dictaminan que todos estos sistemas de salud están expuestos hacia Internet con este tipo de información. ¿Y en qué nos ayudaría esto? Tenemos diferentes parámetros y ahora podemos comparar diferentes IDs de estudios y empezar a encontrar el patrón. Como pueden ver acá, yo elegí algunos distintos en donde se puede ver que la parte que está marcada en rojo es la parte que cambia, básicamente. Entonces ya podríamos empezar a encontrar una forma de armar una word list para buscar ese posible IDOR y encontrar del mismo sistema todos los estudios posibles. Pero bueno, nuevamente, esto como no tiene programa de bug bounty y demás, decidí como frenar en este lugar, no sin antes pasar por todo lo que se puede llegar a obtener con el proceso anterior, que es dentro de los estudios y de los informes nos vamos a encontrar ahora con un montón de datos personales, celulares, documentos, direcciones, edades, fechas de nacimiento, etc. Con lo cual ya se puede notar a simple vista que a raíz de todos los informes médicos, los estudios y este sistema de imágenes, se puede obtener no solamente información confidencial de la salud, pero sino ya se pueden pasar a avanzar a información personal de todos los pacientes, digamos, ¿no? Afectados. En este caso, claramente al demostrar que el finding estaba en diferentes sistemas, podemos decir que es un bug en la aplicación, ¿sí? Con lo cual, a través de un poco de investigación de Open Source Intelligence, de OSINT, logré dar con la empresa, logré dar con la persona de IT, reporté las vulnerabilidades y la vulnerabilidad fue validada por el proveedor y está en proceso de ser arreglado, con lo cual podríamos, digamos, concluir, en este caso el finding era válido y la empresa está trabajando para arreglarlo, ¿no? Después, como gente conocida del rubro, sabía que me estaba, digamos, dedicando a este tipo de findings, me pasaron, che, tengo el de estudio de otro centro médico, en este caso, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, otro sistema de imágenes, otro centro médico, misma historia. Me pasaron el link y de la misma forma que en el anterior, accedo al link y tengo un Broken Access Control, creo el nuevo DORC en este caso, y nuevamente a través de Google directamente con un DORC llego a estudios en otro sistema, como pueden ver acá, estudios de las personas, ¿sí? De otro tipo de personas. Acá podemos ver más estudios, obviamente todos los datos están blureados para preservar a la información de la gente, ¿sí? Y en este caso, como pueden ver acá, es que ScanStream, puedo decir la marca del producto porque
resulta que a los pocos días en Hacker News se encuentra una noticia de que este sistema de Philips, que se llama Webpax, tiene reportadas una gran cantidad de vulnerabilidades críticas de todos los colores, la verdad, e incluso acá a la derecha pueden ver el advisory del CISA, que es un centro global de seguridad de Estados Unidos en este caso, en donde le avisa a toda la comunidad de la ciberseguridad y de la salud la cantidad de vulnerabilidades que tiene este sistema, ¿no? Justamente. Acá no voy a repasar todas, pero básicamente todas las vulnerabilidades detectadas en el sistema son extremadamente críticas, ponen en riesgo la confidencialidad, ponen en riesgo un montón de cosas. Uno de esos Broken Access Control que yo encontré, justamente lo reporté a CB, para generar un CVE, una vulnerabilidad, validarla, y está en proceso de ser validada justamente por Mitre, son los que se encargan de validar este tipo de vulnerabilidades. Con lo cual, y bueno, para cerrar con lo que sería el sector privado, estos casos no puedo nombrar, obviamente, poner nombres propios, ni marcas, ni nada, porque en algunos casos los reporté y no tuve ningún tipo de respuesta y el finding sigue ahí, la vulnerabilidad sigue ahí, y en otros casos todavía están en triage, sí, pero nos podemos encontrar con, por ejemplo, SQL injection en sitios, en sitios principales de diferentes sanatorios muy conocidos de acá de la ciudad y de Argentina, eh, que en su web principal directamente tienen un SQL injection en donde se pueden exfiltrar, por ejemplo, todas las bases de datos de recursos humanos con todos los datos que están ahí marcados en amarillo como interesantes, digamos. ¿Sí? Y otro caso que estoy todavía tratando en un otro hospital muy conocido de acá de Capital, un bloqueo completo de todo el sistema de turnos, con lo cual, con todo lo que podría llegar a implicar ese tipo de, justamente, de bloqueo en lo que es un sistema de turnos de un hospital, ¿no? Hasta acá llegaríamos con las vulnerabilidades que fui detectando y reportando en lo que es el sector privado, ¿sí? Y ahora avancemos un poco en lo que es el sector público, que es un sector aún más grande e interesante en muchos casos, ¿sí? Algunas amenazas puntuales del sector público. Sí, la falta de inversión en ciberseguridad, clarísima. Otra puntual del sector público, ciberespionaje, sí, sistemas legacy antiguos. El ransomware está a la orden del día, sí, muchos problemas con ransomware en hospitales que requirieron derivar pacientes y problemas, sí, de esa índole. Se licitan y se tercerizan en empresas privadas los sistemas. Una gran falta de auditorías, de pentest y de programas de bug bounty al respecto, y obviamente lo que vamos a ver, graves errores de configuración, ¿no? Respecto a esto. Eh, entonces, debido a estar en pandemia, ¿no? Y a lo que nos compete y a todo lo que fue el tema del traqueo de casos, del rastreo de casos, de vacunas, de sistema de vacunación y demás, una de las primeras cosas en las que caí fue en la muy conocidísima App Cuidar, desarrollada acá en Argentina, que como pueden ver ahí, tiene 10 millones, más de 10 millones de descargas. Sí, es una aplicación realmente digamos, está desparramada por todo el territorio y por todos los habitantes en este caso. Sí, y lo que decidí en este caso puntual era, bueno, hagamos un análisis de código estático, veamos en el código de la aplicación qué cosas puedo encontrar que puedan llegar a ser interesantes, porque esto está justamente, incluso era obligatorio en muchísimos casos, ¿no? Hay un print de cómo me descargué el APK, ¿sí? Por fuera del Play Store para poder analizarlo. Y utilicé una tool open source muy conocida que se llama MobSF, que está específicamente diseñada para analizar este tipo de paquetes mobile, ¿sí? En forma estática y también en forma dinámica, cosa que todavía me resta por hacer. Pero algunas de las vulnerabilidades detectadas que me parecieron importantes, primero que el score de seguridad para MobSF al menos es realmente bajo para lo que es una app de esta índole, y además está decir que todos estos tests los hice con tools open source que cualquiera de las personas que lo desarrolló las puede también ejecutar antes de desplegar, ¿no? Obviamente. Y bueno, tiene algunas que son bastante peligrosas o dañinas, como que son vulnerables a Janus, ¿sí? En Android, en este caso. Tiene la habilidad de la aplicación de determinar tu posición geográfica, ¿sí? En muchos casos es necesario por el tema del traqueo de casos, ¿sí? Pero en otros casos innecesario. Tiene la posibilidad de capturar
imágenes desde la cámara, quizás hasta en todo momento, podríamos decir, ¿sí? Y tiene la posibilidad también de acceder a otra información del dispositivo. Son 3 puntos que me parecieron importantes aclarar sobre el app esta que estamos usando la mayoría de los argentinos, ¿no? Y después pensaremos también en las implicancias, ¿no? Y algunos otros findings, como por ejemplo no loguear información sensible, utilizar mecanismos de cifrado que son anticuados, o poder leer y escribir a la tarjeta de memoria, justamente, en este caso. Otro caso del entorno público. En este caso no es una vulnerabilidad mía, sino que la descubrió un amigo de la comunidad. Y todos sabemos, después de lo que fue todo el comienzo, después empezaron los casos, digamos, el tema de la necesidad de tener PCRs, de test de antígenos y demás, para saber si alguien tiene COVID o no. Y en muchos casos, como podemos ver acá, los resultados eran mandados nuevamente con un link a la persona por WhatsApp, generalmente. ¿Sí? Y lo que descubrió acá nuestro amigo Cristian es que, utilizando su link, cuando se hizo el PCR, nada, tan simple como borró su ID de estudio y se encontró con que había un directory listing abierto ahí con todas las constancias de PCR disponibles para descargar. Ahí también yo estuve chateando por Twitter con él, le pregunté un par de cosas, pero técnicamente es un error de configuración bastante grosero, bastante simple de resolver, fue resuelto rápidamente, ¿sí? Pero justamente queda como un ejemplo más de, digamos, todo este tipo de cuestiones relativo a, digamos, información pública que se mal maneja, digamos, sobre Internet. ¿Sí? Y después, bueno, mi último caso en lo que es el ambiente público. En este caso arranqué por algo que estaba trabajando, sí, nosotros hacemos mucho threat modeling, modelado de amenazas, obviamente nos aprovechamos mucho de automation para poder hacerlo en forma continua y dormir en algún momento, y justamente tratando de armar algún sistemita de alerta temprana de ciertas cosas que nos interesaban en el trabajo, me encontré investigando y armando un script para encontrar puertos de Docker abiertos, ¿sí? Puertos de Docker expuestos, utilizando el API de Shodan. Y Shodan es como una especie de super buscador de dispositivos expuestos hacia Internet, que ya tiene muchísimo indexado, entonces muchas veces nosotros, en vez de quizás perder mucho tiempo en escanear y escanear muchísimos segmentos de red, ya directamente aprovechamos de mucha fuente open source, como los Dorks, como Shodan, para barrer con lo que es la superficie de ataque y encontrar fácilmente y rápidamente puntos, digamos, álgidos que haya que revisar. Breve repaso de qué es Docker. ¿Sí? Docker es una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones, desarrollo, el despliegue y la ejecución de aplicaciones. ¿Sí? Y su característica principal es que te permite separar la aplicación de la infraestructura, o sea, que sea independiente y que vos tu aplicación la puedas correr en cualquier parte. ¿Sí? Docker está compuesto por una REST API, por una Command Line Interface y principalmente por un daemon. Ese daemon que está corriendo en un puerto es nuestra superficie de ataque más, digamos, riesgosa en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que controla ese daemon de Docker controla literalmente todos los containers y todo lo que se está corriendo en esa instancia de Docker. Por eso es para nosotros, en mi caso, por un tema laboral, encontrar ese tipo de superficie de ataques o de exposure era muy importante con un script lo antes posible. Con lo cual, acá pego rápido algunas amenazas de Docker para container escape, escalación de privilegios, acceso a RAM del host, o sea, y ahí dejo el link para la gente que quiera investigar mucho más, pero podrán ver por los nombres, la gente que por ahí esté más en el tema, que es una superficie de ataque extremadamente interesante y efectiva para lograr acceso a los sistemas, ¿no? Con lo cual, primer paso acá, una vez que creé el API, bueno, que creé el script que se contacta con el API de Shodan, me encontré con 150.000 IPs que tienen el puerto en donde corre Docker, que es el 2375. ¿Sí? De esas 150.000 pude reducir a 1.000 que eran específicamente Docker daemons, ¿sí? En este caso. Y irónicamente, digamos, o vaya a saber si fue casualidad o qué, de esas 1.000 que estaban expuestas en ese momento, solo 2 eran de Argentina. Dije, bueno, vamos a reducirlo al entorno local para ver cómo estamos nosotros. Y de esas 2, una de esas 2 es la que estoy mostrando acá en pantalla, que me llamó la atención principalmente porque tenía
además del Docker, otros puertos, como el 10.443 y el 12.443, que dije, bueno, vamos a browsearlos, a ver qué hay, de qué puede ser esta aplicación que está expuesta de esta forma, y si puedo reportarlo para ayudarlos, muchísimo mejor, ¿no? Y acá es donde me encuentro con esta aplicación, ¿sí? Que marca algo de que era monitoreo de COVID nuevamente. Vaya, no sé si fue casualidad o qué, pero todo me iba guiando para este lado, ¿sí? Ya me llamó la atención una login page, algo que dice reporte de camas y demás. Bueno, me parecía algo interesante, por lo menos para analizar. Me fijé en el otro puerto que había y acá vemos otra app. Y en este caso ya puedo ver que es del Ministerio de Salud. Tiene algunos, digamos, el logo del ministerio, el escudo nacional, entre otras cosas. Entonces digo, bueno, Ministerio de Salud puede llegar a ser algo que valga la pena investigar y reportar, ¿no? Justamente. Con lo cual dije, bueno, vamos por el lado del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud tiene un dominio, emsal.gov.ar, y utilizando una tool open source, el SubFinder, bastante conocida, que se dedica a buscar todos los diferentes subdominios posibles que haya por ahí dando vueltas en Internet en diferentes fuentes, ¿no? Y ahí está el comando que corrí de SubFinder, ¿no? Apuntando al dominio del Ministerio de Salud, lo cual me entregó un output que podemos ver acá, ¿no? Había un montón, 117 dominios, pero de los cuales yo después busqué, con un simple grep, busqué algo que tuviera que ver relativo a camas o a COVID o algo por el estilo. Y me encontré con algo que me llamaba o conectaba muy bien, que es justamente el reporte de camas. Browseamos reporte de camas y nos encontramos con que exactamente es el mismo sitio web, por decirlo de una forma, la misma aplicación, pero ahora del lado del Ministerio de Salud. Con lo cual digo, qué raro, ¿no? El Ministerio de Salud tiene sus bloques de red, esto está en otro bloque de red, ¿qué es lo que habrá pasado? Bueno, nuevamente haciendo un poco de investigación, en las noticias salió por todos lados que Globant, una empresa muy conocida, unicornio argentino, desarrolló un tablero interactivo para ayudar a controlar todas las camas de terapia intensiva, sus insumos, el estado de los insumos de los respiradores, el estado de las bombas y demás. Con lo cual, ahí dejo el link para la noticia. También salió en La Nación. Y básicamente, como les decía, lo que hace es concentrar 1.400 centros de salud del territorio que ellos alimenten con información sobre el estado diario de todas sus camas de unidad de terapia intensiva y todos sus insumos y demás. Con lo cual, estamos hablando de algo realmente, podríamos decir, crítico e importante en este tipo de panel de control, ¿no? Básicamente. Entonces dije, bueno, a nosotros siempre en el mundo del bug bounty y de las vulnerabilidades nos indican demostrarme el impacto, ¿no? Vos podés tener una vulnerabilidad, pero quiero saber cuál podría llegar a ser el impacto real. Con lo cual decidí listar, en ese caso, qué containers estaban corriendo en ese daemon de Docker, ¿no? Con el comando que pueden ver ahí arriba, y ahí justamente encontré, que pueden ver en pantalla, todas las containers y las aplicaciones. Estaba corriendo el backend, estaba corriendo el frontend y otro tipo de chatbots y demás que parece tener esta implicación, digamos, de reporte de camas, ¿no? Con lo cual, dentro de esos containers me encontré todos estos containers que vemos ahí, ¿sí? El frontend, el backend, como les decía, una API, una API de métricas, un reporting, y además encontré lo que son todas las bases de datos, ¿sí? Y acá podemos ver en pantalla, en el listado, técnicamente todos los TAR que pueden ver acá arriba son todos esos containers que estaban corriendo, ¿sí? Con lo cual acá ahí ya hay un exposure de código fuente bastante importante, y ni hablar que hay un exposure de todas las bases de datos que tenía ese sistema, en ese caso en una IP de lo que sería Globant, ¿no? Este finding, exactamente al otro día que lo descubrí, ya quedó solucionado, ¿sí? Se cerró el puerto, con lo cual eso fue justamente una cuestión de ese momento. Y bueno, los hackers nos quisiéramos tirar de cabeza a users.sql y demás, lo voy a dejar para el último, ¿no? Pero antes que nada quería mostrarles otro análisis que hice. Dije, bueno, veamos de base qué tienen estas imágenes, qué vulnerabilidades puede haber en este aplicativo. Y viniendo del lado de Docker, lo que nosotros hacemos es empaquetar un pequeño sistema operativo en el cual va a correr la aplicación. Cuando empaquetamos eso, Pro nos libera 100% de la infraestructura. Contra, estamos metiendo de forma casi inmutable vulnerabilidades del sistema operativo propio que estamos montando en ese container.
para lo cual yo utilicé una tool open source nuevamente que se llama Trivi, que lo que hace es básicamente buscar estas vulnerabilidades en estos containers inmutables que van a estar corriendo sobre Docker, ¿sí? En lo que es el frontend, detecté básicamente 15 vulnerabilidades críticas, entre otras highs, digamos, ahí les pego algunos de los CVEs, muchas de esas con severidad 9 para arriba, o sea, básicamente utilizando una versión Debian 10.6, estaban importando todas estas vulnerabilidades ya de derecho en el container. En lo que es el backend, encontré aún más, ¿sí? Como pueden ver ahí, más de cientos, y dentro de esas, en este caso porque estaban usando una versión más vieja de Debian, dentro de esas, un remote code execution en MariaDB que tiene exploit y todo bastante conocido, con lo cual acá ya habría otro vector de ataque propio de las imágenes Docker que están importando estas piezas de, eh, digamos, librerías y sistema operativo, ¿no? Después, yendo un poco, sí, a lo que nos interesa, las bases de datos, ¿no? En este caso, la base de datos de reportes, marqué algunos campos que me parecían interesantes, y acá pueden ver lo crítico del asunto, el estado de los respiradores, la cantidad de camas de terapia intensiva, ¿sí? La cantidad de muertos, adultos y niños, cómo están los filtros, cómo están las bombas, cómo están el oxígeno, además. Entonces estamos hablando de información bastante, digamos, crítica en lo que respecta a un contexto de pandemia, ¿no? Dentro de la que es la base de datos de Admin Report, me encontré con que además esta aplicación está consumiendo datos de un bucket S3 que está en Amazon. Cuidar esta aplicación y todo esto está hosteado incluso no en el país, sino en Amazon en Estados Unidos, lo cual es otro punto también a saber, ¿sí? Y bueno, aprovechándome de que tenía este listado de bucket S3, hice un pequeño step by step para fusear y para ver si podía llegar a acceder a otros reportes, ¿sí? Con lo cual, entendiendo bien cómo es la URL en este caso, me creé una word list que sirviera para este caso con Crunch, ¿sí? Y utilizando una de nuestras tools más queridas dentro del entorno, el ffuf, es un fusser desarrollado en Go, que lo hace muy rápido, la verdad, y que es fuzzing, básicamente es probar muchísimas combinaciones de forma muy rápida para ver si obtenemos resultados, y con un string bastante simple y una word list que creé yo, pude llegar a acceder a todos los otros reportes en el bucket S3 que estaban en esa base de datos, ¿no? Y por último, y lo más importante, en la base de datos de usuarios, ¿sí? Estaban literalmente todos los password hashes, o sea, digamos, las credenciales en cierta forma o el hash de las credenciales de todos los centros de salud que están reportando el estado de sus camas de terapia intensiva. Con lo cual acá sería el finding más crítico de todos, más que nada también porque, bueno, pensando en la cosecha de lo que sería en el harvest de esa base de datos, sí, ni hablar que los password hashes es algo extremadamente crítico. Cuándo fueron creados los usuarios, los emails, ¿sí? Obviamente las contraseñas, el último login, que era reciente, con lo cual, a pesar de ser un sitio paralelo al oficial o de desarrollo, si uno quisiera, tenían login reciente, tenían los hashes verdaderos, como que estaba replicado entre ambos ambientes, ¿sí? Y bueno, roles de admin, entre otras cosas, ¿sí? Con lo cual, justamente, este sería el último gran finding respecto a lo que es el sector público. Ya para concluir con la charla, vamos a ir a ver un poco las implicancias, preguntarnos qué pasaría y demás, ¿no? Entonces yo armé acá un slide que es con varias preguntas de qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una brecha de todos los datos de salud en este caso, ¿no? Pensemos en general. ¿Qué pasaría si se pudieran manipular los datos de las camas de terapia intensiva, ¿no? Con parte de la información que vimos en la charla, podemos empezar a suponer que este tipo de qué pasaría si en el momento más picante, más álgido de la pandemia, esos datos se pudieran alterar, se pudieran modificar, cuál sería el impacto en la salud, cuál sería el impacto en el manejo de insumos, cuál sería el impacto literalmente en la política en muchos casos, ¿sí? En un montón de sectores. ¿Qué pasaría si pudiera manipular los datos del app Cuidar, ¿no? U otro tipo de sistema similar? ¿Qué pasaría si se pudieran bloquear, por ejemplo, el sistema de turnos o autoasignarme turnos de vacunación?
o asignarle a alguien turnos de vacunación, o cancelar todos los turnos de ese día, o, no sé, decir que estoy vacunado cuando no estoy vacunado. Son todas preguntas que por ahí son un poco, digamos, turbias, por así decirlo, pero justamente quiero que pensemos un poco en las implicancias, ¿no? ¿Qué pasaría si se pudiera autorrecetar medicamentos? Otra cosa bastante digamos, interesante y crítica, ¿no? En definitiva, ¿qué pasaría si se pudiera alterar el funcionamiento de los sistemas o las aplicaciones de salud, ¿no? Con lo cual, podemos decir que los ataques en la industria de la salud siguen creciendo exponencialmente, ¿sí? Y la protección de datos confidenciales se convierte en algo de máxima prioridad, ¿sí? Y ¿qué propongo para resolverlo? ¿No? Yo creo que los sistemas de salud deberían adoptar un poco un sistema de seguridad colaborativa dentro de sus capas de seguridad, y cuando hablamos de seguridad colaborativa, justamente estamos hablando de bug bounty, que es encontrar bugs y recibir recompensas al respecto, ¿no? ¿Y por qué en este caso, a diferencia de los pentest clásicos y otras cosas, el bug bounty me parece adecuado? Más que nada porque tiene un análisis a lo largo del tiempo que se asemeja mucho a cómo los hackers maliciosos, los atacantes, digamos, pueden llegar a vulnerar sistemas. No es una foto específica, sino que se ve a lo largo del tiempo, y los hunters de bounties tienen mucho tiempo digamos, para avanzar y encadenar vulnerabilidades y encontrar, digamos, este tipo de fallas y reportarlas, ¿no? Y es muy sabido que este tipo de programas detectan hasta a veces 10 veces más que las vulnerabilidades del resto en los esquemas tradicionales, ¿no? Justamente de ciberseguridad o de análisis de vulnerabilidades. Con lo cual, nuevamente, toda actividad white hat, de sombrero blanco o de bug bounty, en el futuro, pensando en todas estas implicancias, ¿sí? Va a ser claramente algo indispensable y súper valorable a nivel humanitario, ¿no? Cualquier cosa de estas cosas que se puedan reportar va a ayudar a que mucha gente tenga su servicio de salud como corresponde. ¿Sí? Para nosotros, buena noticia, va a haber muchísimo más para que podamos hackear, ¿no? Con lo cual, en cierta forma, se amplía nuestro scope, ¿sí? Y por último, ¿y ahora qué? ¿No? Pensemos en que cada persona tiene derecho a la salud, ¿sí? Y cada vez somos más personas. Es algo bastante lógico, pero hay que pensarlo, ¿no? El poder orquestar el acceso a la salud, ¿sí? Dar una salud de calidad, es cada día una tarea más vital para poder llevar la atención ininterrumpida a todos los pacientes, ¿sí? Con lo cual, al igual que la lucha contra un virus mortal como el COVID y demás, la ciberseguridad requiere de la, digamos, movilización y coordinación de muchas partes, no solamente de IT. Estamos hablando de hospitales, proveedores, fabricantes de equipos médicos y demás, con lo cual es algo que requiere mucha movilidad, mucha coordinación para mitigar los riesgos y minimizar los impactos que un ciberataque puede llegar a tener. En fin, la investigación lo que trataría de demostrar es que la deuda en ciberseguridad y del sector de salud es muy grande, ¿sí? Y que los riesgos que estamos corriendo son bastante altos, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto sobre las personas? ¿Cuál sería el impacto sobre la vida? ¿Sí? Entonces podríamos decir que la ciberseguridad de estos sistemas afecta directamente a la salud de las personas, ¿sí? Con lo cual, más importante, la ciberseguridad es responsabilidad compartida de todos, es un esfuerzo en conjunto, como le decía, no solamente de IT, y para la industria de la salud se trata fundamentalmente de la seguridad del paciente, la atención ininterrumpida, con lo cual, como una conclusión, podríamos decir que la ciberseguridad es la seguridad de los pacientes, en definitiva. Y aquí estamos llegando al final, dejo un espacio para las preguntas y muchísimas gracias por dejarme presentar. Gracias, Nerdiarla. Nos estamos viendo. Chau, chau.